vamos a empezar con una serie de videos de anatomía para la Escuela Francesa de Descodificación Biológica desde Santiago de Chile. Les doy la cordial bienvenida y un abrazo apretado para cada uno de vosotros. Mi nombre es Jorge Eduardo Jara Salazar y soy médico hace poco más de 30 años y vamos a empezar con compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia para esta distinguida escuela. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso central, neurología en particular, sistema nervioso central específicamente. Vamos a empezar diciendo que vamos a estudiar un poco de embriología para empezar a hablar acerca de los orígenes del sistema nervioso central. Luego vamos a conocer un poco sobre su anatomía, sus generalidades y después su fisiología. Vamos a poder conversar la función de cada uno de las zonas y luego sobre su histología, que convendría hablar de anatomía microscópica. Y para terminar, hablamos sobre la patología o las enfermedades. Vamos a empezar hablando de la embriología. Sabemos que en las primeras semanas de gestación se forman 3 vesículas de lo que va a ser el sistema nervioso central, conocidos como prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. En las semanas siguientes de gestación va evolucionando el prosencéfalo a telencéfalo y diencéfalo. Y el mesencéfalo queda como tal, y la última vesícula, la más caudal, habla del rombencéfalo, que se divide en metencéfalo y mielencéfalo, para terminar con la médula espinal para el asunto del sistema nervioso central. Vamos a decir que el telencéfalo, como primera parte del prosencéfalo, vamos a hablar detalles de la corteza cerebral, de sus núcleos basales y del lóbulo olfatorio, como parte del telencéfalo. Y del diencéfalo, lo que va a dar como resultado la formación del tálamo, del hipotálamo, del epitálamo, conocido como glándula pineal, y de la neurohipófisis. En la siguiente etapa hablaremos del mesencéfalo para hablar del acueducto de Silvio y todo el sistema ventricular, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y por último, en el rombencéfalo vamos a hablar sobre el metencéfalo, que corresponde al puente o protuberancia de Barolio, a los pedúnculos cerebrales y al cerebelo. Y terminamos con el bulbo raquídeo, en lo que es el encéfalo, que es el sistema nervioso central que está dentro del cráneo, para terminar hablando sobre la médula espinal como parte del sistema nervioso central que está por fuera del cráneo, dentro de la columna vertebral. Para hablar de la ubicación anatómica tenemos que conocer o repasar un poco acerca de los planos para poder hablar en el mismo idioma. Acerca de los planos tenemos que entender que al tomar un cerebro, en este caso del ejemplo, desde el punto de vista longitudinal existe un corte que divide a este cerebro en dos, y lo podemos poner aquí. Este es un corte longitudinal en donde esta es la parte frontal o rostral del cerebro y la parte caudal del mismo. Por lo tanto, estamos observando la mitad derecha del cerebro o del hemisferio cerebral. Y esto sería la corteza, la médula y el cerebelo, para anotarlo anatómicamente. Y este es el corte longitudinal. También tenemos un corte transversal, que es el de acá arriba. En el corte transversal tenemos que imaginarnos que hemos retirado la parte posterior del cerebro y tenemos entonces una región dorsal arriba y una región ventral abajo, donde la corteza cerebral de los dos hemisferios está por aquí, y entonces diferenciamos lo que se llama los ventrículos laterales, su corteza, sus núcleos de la base y los ventrículos laterales, vista desde atrás. Este es un corte entonces transversal, también conocido como coronal. Al ponerse una corona, se ve los dos hemisferios desde atrás. Bien, en el último tenemos lo que se llama el corte horizontal, donde longitudinalmente, pero a través de su parte horizontal, plano horizontal,
Tenemos entonces a un cerebro visto desde arriba, donde le quitamos la parte superior de este y tenemos la región frontal de este lado, con lo que se llama el área rostral y el área caudal, donde están los lóbulos occipitales. Y ahí tenemos la parte de lo que se llama la corteza en su alrededor y los núcleos de la base, junto con las demás áreas anatómicas que vamos a ir mencionando individualmente. Por último, en esta sección de lo que se llama la médula espinal, podemos también hacer un plano transversal, donde lo estamos mirando desde arriba. Al mirarlo desde arriba, la médula espinal tiene una área ventral o anterior y una dorsal o posterior, y tenemos lo que se llama la sustancia gris, que tiene una forma de H, y la sustancia blanca que está alrededor. Y también vamos a hablar después de las meninges o del espacio subaracnoideo, que es lo que está en su alrededor en protección. Bien. Entonces tenemos longitudinal o sagital, transversal o coronal y horizontal, para ver los planos anatómicos de los distintos cortes. Para introducir el sistema nervioso central tenemos que hablar sobre el encéfalo. El sistema nervioso central consiste en lo que es encéfalo y la médula espinal. Para hablar del encéfalo, es todo el sistema nervioso central que está dentro del cráneo y se divide en esto que está anotado como la sección amarilla del cuadro. Tenemos entonces un cerebro con todos sus hemisferios y sus lóbulos, y además un cerebelo. Y el famoso tallo encefálico, que consiste en estos tres que están marcados como el mesencéfalo, el puente o protuberancia de Barolio y el bulbo raquídeo. Estos tres forman el tallo encefálico. Entonces es básicamente cerebro, cerebelo y tallo encefálico. Para luego hablar de la médula espinal en todas sus áreas. La médula espinal cervical, torácica, dorsal, lumbar, torácico-dorsal y la sacra. Tenemos que recordar que existen dos áreas donde son un poco más ancha. La médula espinal, que corresponde a la parte cervical y a la parte lumbar. Esas áreas es donde se forman el plexo cervical y el plexo lumbar, que básicamente es la formación del número de ramas del sistema nervioso central, que comienza a hacer el plexo cervical y dorsal para el tema de las extremidades, donde comienza el sistema nervioso periférico. Para hablar del telencéfalo, tenemos que incluir al cerebro en todas sus áreas, en este caso los lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, como está dicho en el diagrama, pero tenemos que hablar también de las cisuras que dividen a este, que lo vamos a ver en detalle, con sus respectivas áreas. Y vamos a terminar hablando de los ventrículos y las relaciones que tienen con todo el sistema ventricular y del líquido cefalorraquídeo. Vamos a diferenciar la sustancia blanca de la sustancia gris y vamos a hablar de los núcleos basales como parte del telencéfalo y sus respectivas conexiones. Bien, continuando con las cisuras, tenemos que reconocer que en el cerebro se divide la parte anterior de este y la parte posterior del mismo en lo que se llama la cisura de Rolando, que es una cisura que viene desde la parte superior hacia la parte medial. Y luego la otra cisura de importancia, llamada de Silvio, divide al lóbulo cerebral en superior e inferior. Y el último, la cisura parieto-occipital, divide el lóbulo parietal con el lóbulo occipital. Eso nos dan las zonas donde vamos a ver inmediatamente a qué corresponde, sin olvidar que la cisura longitudinal superior, que está marcada en este otro esquema, y el cuerpo calloso, que es la unión de la sustancia blanca entre los dos hemisferios. Esta incisura longitudinal divide entonces al cerebro en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Bien, para conocer las áreas tenemos que recordar ver al cerebro con todos sus lóbulos en la parte
frontal y en la parte occipital, para como referencia el cerebelo y su tronco y médula espinal. Para hablar de las áreas tenemos que reconocer el área motora primaria, es hacia la parte anterior después de la cisura de Rolando. Y en la parte posterior tenemos el área somatoestética o de sensación o sensibilidad y motora. Y luego tenemos lo que se llama el área premotora, con su área de Broca para el tema del lenguaje, y luego el área prefrontal. Y en la parte posterior, el área gustativa, y en lo que es la sensación. Entonces, la área de asociación somatoestética tiene mucho que ver con el área somatoestética en particular. Pasa lo mismo con el área de asociación visual, que apoya al área visual primaria, que es donde llegan las sensaciones visuales, pero que se entienden a través de la asociación. En todas las áreas pasa lo mismo, en lo que es el área de asociación auditiva versus la área auditiva primaria. Bien, para hablar de lo que se llama la representación en lo que hay en cada uno de los hemisferios, vemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, esa es la parte frontal, por lo tanto en la parte anterior es motora y en la parte posterior es sensitiva. Y cada uno de estos ha sido evaluado para conocer las partes del cuerpo en que corresponde cada una de las áreas de esa zona, tanto anterior como posterior, o motora y sensitiva, en ambos hemisferios. Para hablar del sistema ventricular, tenemos que reconocer que el sistema ventricular, sus ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, se parece a la nave espacial conocida como Enterprise, donde tiene una comunicación entre cada uno de los sectores con el resto de la nave. Así queremos representar que los ventrículos o todo el sistema ventricular tiene mucha relación con el resto del cerebro, en lo que es la región frontal, en lo que es la región parietal, en lo que es la región occipital de cada uno de los hemisferios, y también con el resto del diencéfalo, el mesencéfalo y todo lo que significa el recorrido del líquido cefalorraquídeo a través de su sistema, que tiene que ver con el espacio subaracnoideo y las meninges. Bien, para hablar del recorrido en la médula espinal, de lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris, tenemos que mencionar que en el sistema nervioso central, lo que significa la corteza cerebral, es lo que corresponde a la sustancia gris, es donde está el mayor acúmulo de las células de lo que se llama el soma, viéndolo desde el punto de vista histológico. Y luego sus fibras es lo que corresponde a la sustancia blanca o también conocida como los axones. Y en este entrecruzamiento que corresponde a la zona del tallo encefálico. Entonces tenemos que en el cerebro la sustancia blanca corresponde a lo que sería la parte más exterior de el tejido cerebral, versus en la médula espinal, donde la sustancia gris es más bien interna, en forma de H, y tenemos la parte posterior que corresponde a la parte sensitiva y la parte anterior, las astas anteriores de la médula, que corresponden a la parte motora. Recordamos que la parte sensitiva llega a la médula siempre precedida de ganglios, donde se hace una sinapsis previa antes de llegar a la columna, y que la respuesta o la emisión anterior, que es motora, es sin este proceso ganglionar. Sí, hay que recordar aquí, para seguir hablando del líquido cefalorraquídeo, que es lo que protege y nutre a la médula espinal y todo su sistema nervioso central. Para hablar de ello tenemos que reconocer que en los ventrículos laterales es donde se forma, a través del conocido cuerpos coroideos, que son sinusoides de secreción de líquido cefalorraquídeo,
el cual circula desde la parte lateral de cada uno de ellos hacia lo que se denomina el tercer ventrículo, que está en medio de los dos y hacia inferior. Y luego de este, por los agujeros de Monroe, este es el conducto de Silvio, pasa a los agujeros de Monroe y de Mackenzie para llegar a la médula. Y ahí unos de ellos pasan a lo que se llama el espacio subaracnoideo, que cubre todas las meninges. Tenemos que recordar, las meninges se dividen, lo vamos a ver con especial atención después, en lo que es de la parte más externa a más interna, el denominado dura madre, que está cerca del periósteo. Luego viene el espacio subaracnoideo, que es la parte vascular, donde se hace el líquido cefalorraquídeo, donde circula este. Y luego al final, la pía madre, que es la que está más en contacto con el tejido cerebral. Bien, solo recordar que las características del líquido cefalorraquídeo, desde los plexos coroideos, es de un color claro, como agua de roca, que se puede obtener este líquido a través de una punción lumbar, en donde se ve que es lo más claro posible, cristalino totalmente, y que tiene algunas características que es bueno que la recuerden. Su volumen total no es más de 150 ml, la velocidad de producción de esto a través de los plexos coroideos es de más o menos 0.5 por cada minuto, como podemos decir que en 5 horas uno puede renovar todo el contenido del sistema o del volumen del líquido cefalorraquídeo. La presión del líquido también se puede medir entre 60 y 150 milímetros de agua. La cantidad de proteínas va solamente entre 14 y 45 miligramos por decilitro. La glucosa, que tiene que ser como el 70% o las 2/3 partes de lo que está en el contenido de la sangre, hablamos de 50 a 85 miligramos por decilitro. Por lo tanto, si alguien tiene una glicemia por más de 100, también encontramos que hay un aumento de la glucosa en líquido cefalorraquídeo. Es más o menos, ocupa el 20% del total del sistema. También tenemos la cantidad de cloro de 120 a 130 miliequivalentes por mililitro y células. Normalmente no tiene que haber células. En los plexos coroideos se parece un poco a lo que hace la placenta, por ejemplo, o los sinusoides de varios lugares, en donde no se mezcla el contenido del fluido y de las células. Las células no pasan al líquido cefalorraquídeo, por lo tanto sus células son escasas, son de 0 a 3 linfocitos por cada milímetro cúbico, lo que significa que si está normal el examen microscópico del líquido cefalorraquídeo, porque no tiene ninguna infección. Cuando hay una infección del sistema nervioso central, que al examinar el líquido cefalorraquídeo encontramos más células, más linfocitos y todo el sistema de defensa que llega al llamado del sistema inmune de que algo está pasando. Entonces, ya yendo al recorrido del sistema nervioso o del sistema ventricular dentro del sistema nervioso central, se habla de los ventrículos laterales derecho e izquierdo y que pasan al tercer ventrículo y luego al cuarto ventrículo y después a la médula espinal. Y todo el sistema va circulando mientras está produciéndose y se va reabsorbiendo. ¿Dónde se reabsorbe? En lo que se llaman los senos venosos, tanto en la parte superior como en la parte lateral de todo el sistema venoso de retorno. Eso es como la tercera circulación que se conoce. Para hablar de los ganglios basales tenemos que recordar que son estructuras de lo que se denomina somas o grupos neuronales que tienen conexión entre ellos. Los ganglios basales entonces se dividen, vamos a ver un esquema previo que habla de la corteza. Este es un corte coronal donde se ve el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo desde atrás y vemos entonces la incisura interhemisférica donde se ve la corteza o sustancia gris en la parte exterior del mismo, de cada uno de los lóbulos, y luego se ve la sustancia blanca, que es la unión. Esto es lo que se denomina el famoso cuerpo calloso, que une en fibras desde derecha a izquierda y viceversa. Esto hace que también tengamos conexiones entre la corteza cerebral
y la médula con famoso entrecruzamiento a nivel del bulbo. Bien, entonces hablamos de lo que se denomina los núcleos basales. Ahí tenemos que hablar obligadamente del tálamo y del núcleo caudado, del núcleo lenticular, del núcleo del putamen y del globus pálido, y de la sustancia nigra, que estamos en otro esquema. Pero entonces conocemos que existen los núcleos que están alrededor de esta sustancia que está azul, que es líquido. Este es el famoso líquido cefalorraquídeo. Estamos viendo entonces los ventrículos laterales con el acueducto de Silvio llegando al tercer ventrículo, para hacer las conexiones entre el sistema ventricular y los núcleos basales de cada uno de ellos. Entonces ahí hablamos del cuerpo estriado, el caudado, el lenticular, la amígdala como tal, el globo pálido y el putamen. Todos son ganglios de la base. Ahora, estos se juntan para hacer funciones en equipos de trabajo, por ejemplo, el sistema límbico. En el sistema límbico podemos reconocer entonces la amígdala que fue mencionada recientemente, ¿sí?, que tiene una relación con el bulbo olfatorio en la parte anterior, que es básicamente el primer par craneal. El primer par craneal, conocido como bulbo olfatorio, atraviesa la parte cribosa o de hoyitos que hay entre el hueso frontal y la nariz. Es básicamente para la inervación y el reconocimiento de los estímulos olfatorios a través de este bulbo olfatorio, que llega directamente, sin pasar por el tálamo. Es el único par craneal que no pasa por el tálamo, para entender lo que se está oliendo, que está justo en la parte superior de los cornetes nasales. Bien, eso está conectado a todo el sistema límbico, que se conoce como lo más automático que hay, acerca de sus cuerpos mamilares, de la famosa amígdala y de todo el hipocampo, que es el desarrollo de esa área del cerebro. Ya entrando en materia de lo que es el diencéfalo, para terminar lo que se llama la parte más nueva de lo que se conoce como el encéfalo. El diencéfalo viene a ser la parte del sistema nervioso central que está en la parte medial del mismo y que se lo conoce como alrededor del tálamo. Entonces conocemos al epitálamo, que es en la parte posterior. Tengo que volverles a decir que este es un corte longitudinal, donde tenemos en la parte anterior el hueso con sus senos frontales y el cuerpo calloso, que es la unión entre los interhemisférica, y el cerebelo, para decirnos que este es el área del diencéfalo, que corresponde al epitálamo, conocido como la parte posterior, que corresponde a la glándula pineal. Este es el tálamo propiamente tal, y este es el hipotálamo y su glándula hipófisis en la silla turca del efenoides. Podemos decir entonces que el diencéfalo es el sector donde se encuentra el tálamo y todos sus alrededores. Luego viene el puente o protuberancia de Barolio y el bulbo raquídeo antes de la médula espinal. Entonces tenemos diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula. En el epitálamo entonces veíamos la glándula pineal, en el tálamo los núcleos neuronales y las fibras nerviosas que sirven de unión a este. Habíamos dicho que todo lo que pase de los nervios craneales pasa a través del tálamo, excepto el primer par craneal u olfatorio. Luego viene la parte del subtálamo, que corresponde a esto. Es todo lo que se llama la vía extrapiramidal. Es donde se conocen las enfermedades de Parkinson, por ejemplo, o las atetosis, por las inconvenientes que se forman aquí de la parte debajo del tálamo. Y el hipotálamo básicamente es la parte neuronal
o la parte nerviosa de lo que corresponde a la hormona antidiurética, a la prolactina y a lo que se llama el eje hipotálamo hipófisis gónadas. Entonces en el hipotálamo, lo vamos a ver después, habla de la parte neuroendocrina. Bien, entonces para hablar del mesencéfalo, básicamente esto es un corte más bien visto desde abajo. Esta es la región frontal y esta es la región occipital que corresponde para poder observar todo el sistema de lo que se llama la emergencia o la salida de cada uno de los pares craneales. Entonces el cerebelo en la parte posterior nos permite apreciar el bulbo olfatorio o primer par craneal, el quiasma óptico, que es retirado para poder apreciar los demás, el tercer par craneal ocular, el patético o troclear, el quinto trigémino, el más grande del sector, todo lo que es las variedades frontal, mandibular, y luego viene el facial propiamente tal, con sus ramas, y que seguramente lo van a ver conocido, que es el conocido décimo par craneal o vago, y seguimos con los vestibulares del octavo par y el décimo primero, que es conocido como accesorio, y el décimo segundo, que es el hipogloso. Bien, entonces los pares craneales vistos desde el mesencéfalo, que corresponde al área de poco antes de llegar a la protuberancia, el bulbo y la médula propiamente tal. Lo vamos a ver desde otro punto de vista, lo que conocemos como el rombencéfalo. El rombencéfalo entonces es parte del mesencéfalo que veíamos recién, más el puente o protuberancia, más el bulbo raquídeo, antes de conocer a la médula espinal. Los dos últimos, o más bien los dos primeros, que salen a través de la primera y segunda vértebra cervical, ya son las primeras raíces medulares. Por eso ya comenzamos a hablar de médula desde este sector, cuando aparecen sus primeras raíces. Bien, entonces esto es lo que se llama el rombencéfalo, lo que es el puente o protuberancia de Barolio, más el bulbo raquídeo, donde comienzan a aparecer el resto de pares craneales. Bien, para hablar de la médula espinal tenemos que reconocer sus membranas de protección. La pía madre es la que está más cerca del tejido propiamente tal, tanto de la médula como tal, como de sus raíces, que todavía son sistema nervioso central. Una vez que termina de salir de esa protección de pía madre, aracnoides y dura madre, es que se llama sistema nervioso periférico, que lo vamos a ver en el siguiente video. También tenemos que recordar las asas anteriores, que son motoras, y las asas posteriores, que son sensitivas. Y el espacio subaracnoideo, donde aquí es donde se puede hacer las funciones lumbares para obtención del líquido cefalorraquídeo. Para hablar de las patologías del sistema nervioso central, en este caso utilizamos como ejemplo la tomografía axial computarizada de cerebro para hablar de enfermedades cerebrales. Bien, tenemos que reconocer primero que existe una tomografía que se llama normal, que la vamos a ver en este sector. Esta es una imagen normal, donde encontramos lo primero que conocemos es que todo lo que se ve oscuro es el líquido, que en este caso es el líquido cefalorraquídeo, que también está en lo que vemos en la parte anterior y en la parte posterior. O sea, esto sería la parte del fosa posterior o cerebelo, y esta es la parte de los ventrículos laterales, ventrículo lateral derecho y ventrículo lateral izquierdo. Y luego tenemos la parte posterior de los conos de los mismos ventrículos y lo que se llama la pineal, que es una calcificación que está en este sector. Bien, entonces tenemos la fosa posterior y los ventrículos laterales, donde se ve la uniformidad de ello. Bien, para pasar de la imagen normal
a una imagen que se llama de edema cerebral. Entonces, para hablar de edema cerebral, tenemos que decir que hay un aumento de la presión de lo que se llama el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto ya no hay un espacio entre las circunvoluciones, las cisuras y lo que se llama el líquido cefalorraquídeo del contenido del sistema ventricular, ¿sí? Tenemos entonces un borramiento de todas las estructuras, porque en esta tomografía de un paciente que tiene edema cerebral casi no se ve una pequeña lámina que está entre la parte ósea del cráneo y el tejido, en este caso neurológico. ¿Por qué? Porque el edema está presionando a toda estructura y solamente queda lo que no puede mover, que es el tema óseo. Entonces se ve que hay un edema, y tanto así que un poco más hacia abajo, en un corte más hacia la parte inferior, se ve el edema que está presionando a toda la estructura hacia la salida del tronco encefálico y de la médula espinal. Ahí es donde se ve la estructura edematosa aplastando a toda la estructura neuronal en un edema. Entonces un edema se ve en la parte alta sin lo normal y en la parte baja lo que se llama el edema cerebral. Bien, también podemos decir que en una hemorragia se ve claramente en este sector que ocupa un espacio, hace lo que se llama sensación de masa, y por lo tanto la línea sagital que divide a los hemisferios en derecho e izquierdo se ven todas en el lado contralateral de la lesión. Entonces la lesión ocupa un espacio y empuja como efecto de masa a toda la estructura, y por eso se ve que hay un aplastamiento por lo menos de uno de los ventrículos y el otro que pasan la línea media. Y en la anterior se ve, por ejemplo, esto es una hemorragia en donde el contenido de sangre ocupa espacio y donde comienza a llegar la ayuda para la reabsorción de esa sangre, y entonces se ve como este efecto desplaza a las estructuras, en este caso los ventrículos laterales, ¿sí? Y aquí están los conos posteriores y la línea media de lo que se llama la fosa posterior. Entonces aquí esta estructura se ve un sangrado en el parietal del lado derecho, y en el de acá se ve un poco más hacia inferior, o sea, estamos más cerca de la fosa posterior, porque lo que se ve aquí en aire que está dentro del hueso efenoides, aquí adelante, y esto es el temporal, y acá se ven los globos oculares y los senos paranasales o etmoidales en este sector. Bueno, aquí se ve la silla turca y aquí se ve una anormalidad. Esto entonces es una hemorragia, una pérdida de sangre, una extravasación de sangre que ocupa la fosa posterior, ¿sí? Que ya ha pasado algún tiempo porque está en reabsorción. Esto es como más cercano al evento, que puede ser traumático o que puede ser vascular. Vamos a ver varios más. Este habíamos dicho que es lo normal, y esto es lo que se produce en el edema, un borramiento de toda la estructura que se ve en lo normal. Bien, acá vemos entonces una tumoración, que esto es el hemisferio derecho, este es el hemisferio izquierdo, esta es la zona frontal, esta es la zona occipital. Y ahí se ve una lesión tumoral que está obstruyendo o aplastando por efecto de masa a lo que se llama el ventrículo lateral del lado izquierdo. Se ve el derecho un poco desplazado, pero el izquierdo está aplastado, colapsado por efecto de masa. Lo que ustedes ven alrededor de la tumoración es todo lo que significa la nueva irrigación de la neoformación. Esta es la fosa posterior que se ve ligeramente desplazada, pero todo esto ocasiona un efecto de masa. Y acá se ve una formación quística en una tomografía en donde está la parte más alta, donde se ve el frontal,
más grueso por la parte en la que estamos viendo, la parte más alta de la tomografía, y luego bajamos un poco hacia la parte media y ahí observamos ya el ventrículo lateral de un lado, pero el otro lado no se ve por la presencia de este quiste que empuja, hace efecto de masa al ventrículo del otro lado, por lo tanto no aparece, se lo ve colapsado. Entonces aquí encontramos efectos de masa de distintas formas, sea tumoral o sea quístico, que ocasionan esto. Esto es un cuerpo extraño de alguien que recibió esto, un proyectil, y ese proyectil visto desde la tomografía ocasiona este efecto de luz, porque genera un brillo metálico que impide ver los detalles por la presencia de este objeto, que es un proyectil balístico que ingresó a esta parte de su cerebro, en donde se ve la tomografía, que esta es la parte más cerca del inferior, la parte más cerca del inferior de la fosa posterior y las órbitas. Y luego aparece la lesión, que en este caso es un cuerpo extraño metálico, una bala. Bien, luego vemos un esquema de cuando se produce una hemorragia, sea esta subaracnoidea, que ocupa un espacio, que hay una ruptura traumática generalmente, ocupa un espacio de sangre y que por lo tanto empuja. Este es un corte coronal donde se ve la línea media aquí, donde se ve el cerebro del lado, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, ve esto desde atrás. Estos son los dos lóbulos del cerebelo y este es el tronco y la médula. Entonces vemos que el lado izquierdo está bastante normal, pero el lado derecho está siendo empujado por esta estructura y por lo tanto se ve de esta forma, tanto el ventrículo lateral como el tercer ventrículo, y comienza a herniar. Esta es la parte del tejido cerebral que se hernia en la salida de todo esto, y esto es lo que ocurre cuando hay una descompresión brusca del edema cerebral, que puede producir que se hernie esto, ocasionando la muerte en la mayoría de los casos, lo que se llama el efecto de masa, que empuja esto hacia inferior, no solo lateral, sino también inferior, produciendo la famosa herniación de la salida, la única salida que tiene el cráneo, que es a través de su médula y su tronco encefálico. Y esto ha sido el área de lo que es neurología desde el punto de vista de cerebro y la estructura que está en lo que corresponde al sistema nervioso central. Vamos a ver en las siguientes el sistema nervioso periférico y los detalles anatómicos e histológicos.